Se les puede llamar a los sacerdotes padre. Los cristianos católicos llamamos a los sacerdotes padres, mas los hermanos de religiones contrarias a la Iglesia católica dicen que no está bien llamar a los sacerdotes padres, pues en la Biblia Jesús dice, a nadie llamen padre. San Mateo capítulo 23, versículo 9, no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Los hermanos separados interpretan esto como si fuesen el mismo sentido el Padre Celestial, es decir, el Padre Creador que está en el cielo a un Padre que los engendra en la carne o en la fe. En pocas palabras para ellos, a nadie en absoluto hay que llamar Padre, pues Jesús dijo, a nadie, esa es su interpretación, pero claro está en que no la cumplen, pues a sus padres que les han engendrado en la carne les llaman Padre y se justifican diciendo que solo a ellos sí se puede porque son nuestros progenitores, padres según la carne, pero sepan hermanos, que así como tenemos padres que por medio de la unión con una mujer nos han engendrado en la carne a sí mismo, también hay padres que nos han engendrado en la fe por medio del Evangelio. Hay pues distintos tipos de padres, los que nos engendran en la carne y los que nos engendran en la fe, y hasta padres que nos engendran en el mal, pero solo hay un Dios, Padre Creador, que está en el cielo, y la Iglesia Católica enseña que Jesús al decir, a nadie llames Padre, Jesús no está hablando o refiriéndose de un Padre según la carne o según la fe, sino Jesús está hablando del Padre Celestial, que no hay que tener otro Padre Creador fuera de Dios Padre, en pocas palabras, no hay que tener otro Dios fuera de Dios Padre. Jesús mismo llama Padre a Satanás, pero claro está que Padre de la mentira, esto para que quede claro de que Jesús no está hablando de la palabra, sino del título de Creador, en el Padre Celestial. Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 44, ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre, ha sido un asesino desde el principio, porque la verdad no está en él, y no se ha mantenido en la verdad, lo que le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Ojo, el diablo también es padre y se puede llamar padre, mas no con el título de padre de la creación, sino con el título de padre de la mentira. Hay pues distintos tipos de padre y Jesús no habla de esos padres que ya mencionamos. De padre en la fe o de padre en la carne, Jesús está hablando de Dios Padre, que no tengamos otro Dios, que no digamos que un Dios falso llámese Zeus, Odín, etc., creó el mundo, pues esos no son el Padre Creador, el Padre Creador está en el cielo, no podemos dar el título del Padre de la creación a nadie, es decir, no podemos decir que la creación o nosotros mismos fuimos creados por algo ajeno al Dios Altísimo, una cosa pues es el Padre Creador, pues solo hay un Padre Celestial, un Padre Creador que es el que está en el cielo y otra cosa son los padres que engendran en la carne y otra cosa los que engendran en la fe. Ahora, la Iglesia Católica tiene su interpretación y los hermanos separados, la suya. Aquí la cuestión es, ¿cuál tiene la interpretación correcta? Vamos a ver qué creían los primeros cristianos, veamos la Iglesia primitiva de los primeros cristianos, cuál doctrina tenían respecto a este asunto. Si es que es similar a la Iglesia Católica o si es que es similar a las otras denominaciones de los hermanos separados. Veamos a un hombre que según la Biblia estaba lleno del Espíritu Santo. Tal hombre, al estar lleno del Espíritu Santo, es un varón de Dios, con la verdad de la palabra de Dios en su boca. Hecho de los Apóstoles capítulo 6, versículo 5, toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás que era un prosélito de Antioquia. Queda claro que Esteban es un hombre lleno de fe y Espíritu Santo. Si un pastor sea de la denominación que sea me dice que está mal llamar a los sacerdotes padres, se le respeta, pero no puedo creerle pues en la Biblia no me dice que dicho pastor tenga el Espíritu Santo, pero si me dice la Biblia que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora veamos si Esteban, uno de los primeros cristianos con respecto a este tema, cuál era su doctrina, si era según los católicos o según las doctrinas protestantes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 versículos 1 y 2, entonces el sumo sacerdote le preguntó, ¿es verdad lo que dicen? Ojo, el sumo sacerdote, hay un sumo sacerdote y era habitual que sacerdotes acompañaran al sumo sacerdote. Veamos cómo les responde Esteban a los sacerdotes. Esteban respondió, hermanos y padres, repito, padres, escúchenme, el Dios glorioso se apareció a nuestro padre Abraham mientras estaba en
Mesopotamia, antes de que se fuera a vivir a Harán. Esteban, este hombre quien dice la Biblia que está lleno de fe y del Espíritu Santo, dice la Biblia que Esteban llama a los sacerdotes padres. Veamos a otro de los primeros cristianos llamarse a sí mismo padre y decirles hijos a aquellos a los cuales el engendro en el Evangelio de Cristo. Primer carta a los Corintios capítulo 4, versículo 15, pues aunque tuvieran 10.000 monitores de vida cristiana, ojo, aunque tuvieran 10.000 monitores, es decir, aunque tuviera muchos tutores, guías, etc., no pueden tener muchos padres, es decir, no todos ellos son sus padres, no pueden tener muchos padres y he sido yo quien les transmitió la vida de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo les dice que Él es quien les dio la vida, que Él los engendró como un padre engendra y da la vida a sus hijos en la carne, solo que Él lo ha hecho en la fe en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En pocas palabras Pablo dice, yo soy su padre en la fe. Sepan hermanos que Pablo, él no tuvo mujer ni hijos en la carne, él fue un hombre casto, dedicado por entero a Dios como él mismo lo dice en primer carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 7 y 8, me gustarían que todos fueran como yo, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo. Él posee la gracia de la castidad, mas a pesar de que no fue padre en la carne, pues no engendró hijos en la carne, si fue padre en la fe, pues engendró y tuvo muchos hijos por medio del Evangelio de Cristo, que transmitió y con el cual dio vida a muchos. Primer carta a Timoteo capítulo 1, versículos 1 y 2, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios, nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo mío en la fe, ojo, no hijo en la carne, sino en la fe, recibe gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo es padre, para el Timoteo es hijo. Vamos a ver si Pablo tiene más hijos, de cuántos más es un padre en la fe. Carta de Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 4, te saludo, Tito, verdadero hijo mío en la fe que compartimos. Carta de Pablo a Filemón, capítulo 1, versículo 10, y la petición es para mi hijo Onésimo, a quien transmití la vida mientras estaba preso. Cuando Pablo estaba preso le predicó el Evangelio de Cristo a Onésimo y por tal razón, Pablo, como padre lo ha engendrado en la fe, pasando Pablo a ser un padre para él, y él un hijo para Pablo. ¿Cómo pues es que los primeros cristianos, así como hoy en día los cristianos católicos, llamaban padre a aquellos por los cuales fueron engendrados en la fe por medio del Evangelio? ¿Qué acaso no sabían que Jesús dijo, a nadie llames padre en la tierra que vuestro Padre está en el cielo? ¿Cómo es esto? Claro está que los primeros cristianos sabían que una cosa es Dios Padre, el Creador, Padre de todo lo que existe, y otra cosa son los padres que engendran en la carne y otra cosa los que engendran en la fe, que a ellos a pesar de llamarles Padre, pues lo son, pues nos han engendrado a la vida, uno por la carne y otro por la fe, no son ni se les considera Dios Padre, pues no hay otro Creador, Dios es nuestro Creador. Carta a los Efesios capítulo 4, versículo 6, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. Esto lo escribió Pablo, el mismo que es Padre de muchos, que engendró en la fe, mas él sabe, lo que ya dijimos, un solo Dios y Padre de todos, no hay ningún otro Dios Padre, sino uno solo, el Creador. San Mateo capítulo 13, versículo 52, entonces Jesús dijo, está bien, cuando un maestro en religión ha sido instruido sobre el reino de los cielos, se parece un padre de familia que siempre saca de sus armarios cosas nuevas y viejas. Ojo, son como padres de familia, es decir, como padres que engendran en la carne, como nuestros progenitores, no son como el Padre Celestial, pues solo hay un Padre Creador, solo hay un Dios Padre y nadie es como el Padre Celestial, pero un sacerdote que ha sido instruido sobre el reino de los cielos, sí es como un padre de familia que al igual engendra, solo que el de familia por la carne y el sacerdote por la fe. Escuchen bien hermanos separados, para nosotros los católicos no hay otro Dios Padre Creador, de Él viene todo, Él es el origen, el principio y el fin, tenemos un solo Padre Celestial.